Hola chicos, ¿qué tal? Oigan, miren, estaba pensando en compartirles esta presentación que es de un curso que damos acá. No está actualizada, esta es de 2015, pero bueno, yo creo que nos puede servir bastante bien para el ejemplo que estábamos haciendo de la especiación de agua de mar. Voy a empezar entonces con una pequeña introducción en donde vamos a discutir sobre Fricci y la modelación de procesos hidrogeoquímicos. ¿Les parece? Permítanme un segundito que ya llegó a tocar a alguien. Regresa. Listo, continuamos, porque déjenme les digo además que ya tengo una versión más nueva, bueno, actualizada o no gratuita, del programa en el que estamos grabando esto. Entonces pues ya podemos tomar nuestro tiempo porque no estamos limitados por lo que nos da la versión gratuita. Entonces lo que tenemos aquí pues va a ser básicamente aprendiendo Fricci y la modelación de procesos hidrogeoquímicos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y bueno, nosotros ya habíamos visto que Fricci es un programa escrito en C y C++ que puede simular reacciones químicas y procesos de transporte en aguas naturales o en aguas contaminadas. Y también lo puede hacer en experimentos de laboratorio o en procesos industriales. Por aquí les tengo yo una de las aplicaciones en la que nosotros lo hemos utilizado, que es básicamente para simular la movilidad de arseniatos de calcio en el medio ambiente. Y bueno, una de las cosas que puede hacer Fricci es calcular las concentraciones y las distribuciones de un elemento en un sistema. Y el diagrama que les tengo yo aquí pues es precisamente uno en donde estamos mostrando el logaritmo de la concentración contra el pH para el sistema de carbonatos, que seguramente ya lo reconocieron para el sistema abierto, y es algo de lo que les voy a enseñar a hacer en otro de los videos que les voy a mandar. Entonces, ese cálculo de concentraciones y distribución de las especies de un elemento en un sistema es parte de los cálculos más básicos y elementales que hace Fricci. Otra de las cosas que puede hacer es calcular índices de saturación y ayudar a predecir la precipitación o la disolución de minerales. Este es un tema que nosotros vamos a estar viendo en el siguiente módulo. Entonces, bueno, ya aprenderemos a ver cómo podemos interpretar este tipo de gráficas y a sacarle provecho a los cálculos que podemos hacer en Fricci. También puede calcular la distribución de las especies redox de un elemento. Nosotros tenemos por aquí, por ejemplo, distribución de especies del arsénico 3 y del arsénico 5+, en un diagramita que es el PE contra el pH. Vemos la región en donde están las especies de arsénico 5, desde las más desprotonadas hasta las que están completamente protonadas, y disminuimos en el pH, y de arsénico 5 a arsénico 3 conforme disminuimos en el PE. Ahora, ¿por qué me gusta a mí Fricci? Me gusta porque pues es un programa que puede calcular reacciones tanto reversibles como irreversibles en lote. Esto es importante para sistemas tanto homogéneos como heterogéneos. Y lo que tenemos aquí pues es la representación de un elemento en distintas fases y sitios en una superficie. Esta es una imagen clásica que seguro han observado por allí, donde tenemos una superficie de reacción a la que se puede aproximar un elemento que está en la solución y sufrir varios procesos, desde una adsorción hasta una desorción
oclusión, precipitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante de FreakC es que en este programa los moles de cada elemento en el sistema se distribuyen entre la fase acuosa, las fases puras, las soluciones sólidas, las reacciones gaseosas, los sitios de intercambio y los sitios de complejación superficiales. Entonces es un programa que realmente nos ofrece pues un potencial muy grande para simular los procesos que ocurren en el sistema. Otra de las cosas que a mí me gusta de FreakC es que nos permite calcular mezclas de soluciones. Por ejemplo, nosotros pudiéramos simular en una solución 1 flujos variables de escorrentías con un pH ácido y alto contenido de metales que se mezclan con una solución 2 que pensemos que es un flujo constante de agua limpia con pH ligeramente alcalino y que como resultado se obtiene una solución número 3 o una mezcla y determinadas reacciones. Este tipo de procesos pues es relativamente sencillo simularlos en FreakC y nosotros podemos hacerlo, y la idea es que aprendamos al final de este curso a realizar varios de estos cálculos. Ya en un modelo anterior ustedes estuvieron revisando lo que era la modelación inversa, y bueno, si bien nos vamos a enfocar en lo que resta del curso en modelación de tipo directo, la verdad es que también podemos hacer modelación inversa con FreakC y nosotros pudiéramos, no sé, preguntarnos, bueno, ¿qué pasa entre el punto A y el punto B si nosotros conocemos la composición de ambos, pero no sabemos qué es lo que pasa en el inter? Aquí tenemos un ejemplo en donde observamos la concentración de arsénico en el punto A y la concentración de arsénico en el punto B, que cae drásticamente. Claramente aquí ocurre algún tipo de proceso que atenúa el arsénico. Una modelación de tipo inverso nos podría ayudar a determinar cuál es ese proceso. Nos puede ayudar también a modelar transporte en una dimensión con reacciones tanto reversibles e irreversibles y comprender procesos de evolución del agua. Este diagramita seguro lo conocen, se refiere a la evolución del agua de Cheboratev y bueno, no puedo ver ahorita lo que dice allí, pero básicamente son procesos de evolución del agua que podemos modelar con FreakC. Puede calcular reacciones también controladas cinéticamente. Si se fijan, ya en este punto pues estamos hablando de cálculos bastante complejos. No estoy segura que vayamos a poder llegar hasta acá, pero bueno, es importante que sepan que se puede hacer. Ahora, para poder realizar cálculos a fuerzas iónicas altas, la nueva versión de FreakC a partir de la 3.0 incluye el modelo acuoso de Pitzer, de forma tal que ustedes pudieran simular ya soluciones más salinas. Aquí en este caso tenemos el cráter salino del volcán de Parangueo en Guanajuato, en donde todo esto blanco que ustedes ven aquí pues son básicamente sales. Entonces pudiéramos intentar simular procesos ya en este tipo de soluciones a partir de la inclusión de este modelo. Puede calcular también la solubilidad de gases a altas presiones debido a la inclusión de la ecuación de Penn-Robinson, y esto a partir de 2015 en lo que se refiere a Pitzer y Penn-Robinson. Creo que han hecho todavía más mejoras. Y una cosa muy importante, limitaciones de FreakC. FreakC no revisa la consistencia interna de los datos, entonces hay que estar bien conscientes de que si nosotros metemos basura, lo que vamos a sacar del código y de las modelaciones pues será básicamente basura también. Entonces hay que estar bien conscientes de esto. Otra de las limitaciones que pues nos vamos a enfrentar a ella más adelante es que asume que la actividad, y ustedes ya saben perfectamente qué es la actividad termodinámica,
en este caso de una especie de intercambio, no en la solución, es igual a su fracción equivalente, lo cual es una simplificación un poco drástica, pero bueno, pues es con lo que se cuenta, ¿no? Para poder modelar. Otra de las cosas es que FRIXI contiene modelos de triple capa para los cálculos de complejación en la superficie, y bueno, FRIXI no modela soluciones ternarias. Otra de las limitaciones es que puede mostrar dispersión numérica en la modelación de transporte cuando se usan rejillas gruesas. Esto es algo que nosotros no lo vamos a ver, pero bueno, está aquí incluido. Y otra, esta me encanta, FRIXI no detecta imposibilidades físicas en los sistemas modelados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si nosotros intentamos simular sirenas sobre el mar, pues tal vez las obtengamos. O sea, FRIXI no nos va a decir, oye, eso físicamente es imposible, entonces debemos de tener cuidado también con esto y bueno, pues utilizar el criterio de expertos para no emitir un diagnóstico, una respuesta o dar solución a un problema que físicamente sería imposible. Ahora, ventajas, y esto me gusta un montón. La entrada de datos en FRIXI es completamente libre de formato y se basa en símbolos químicos. Yo les aseguro que si les pregunto qué es esto, ustedes van a poder decirme que es uranio en un estado de oxidación +4, que está reaccionando con agua para dar un ion UOH4 más 4 protones. Y así de sencilla, pues es la entrada de datos en FRIXI. Esto es una reacción que está dada de alta en la base de datos, en donde aquí está el logaritmo de su constante, que es igual a menos 8.538, o K igual a 10 elevado a la menos 8.538, y aquí está el calor de reacción. Entonces, en FRIXI no hay números, índices o códigos para identificar elementos o especies, como puede ser en otro tipo de programas en donde puedes interpretar esto. Ahora sí que, bueno, para mí está en chino, no sé si alguien de ustedes hable chino. Y otra de las ventajas, pues es que incluye una interfase gráfica, entonces nosotros le vamos a sacar ventaja a esto y lo vamos a estar utilizando bastantito. Los archivos de entrada pueden prepararse con la simplicidad que uno prepara un experimento de laboratorio o con la lógica que concibe un proceso en la naturaleza. Entonces, por favor, pues ténganla bien en cuenta. Ya en el curso hemos estado realizando ejercicios en donde lo primerito que hacemos es dibujar un esquema, ¿sí? Un esquema del proceso que queremos simular. Y si nosotros tenemos bien comprendido ese esquema en nuestra cabeza, pues nos va a ser muy fácil escribir eso en un archivo de entrada. Aquí, por ejemplo, nosotros pudiéramos decir, bueno, queremos mezclar 3 soluciones, la solución 1, la solución 2, la solución 3. Queremos luego saber cuál es el resultado de la mezcla de esos, que lo vamos a obtener en una solución número 4, y luego investigar qué pasa cuando esta solución alcanza el equilibrio. Entonces, bajo este esquema o este razonamiento es que nosotros vamos a construir o a alimentar los datos en FRIXI. Y la otra ventaja es que la alimentación de datos es flexible. Nosotros definiríamos, por ejemplo, una solución 1 que tiene pH 7, un pH de 4, una temperatura de 25, unas unidades que están dadas en milimol por kilogramo de agua, y aquí le vamos a decir que tenemos un mol de calcio que está controlado. Perdón, vamos a querer estudiar la concentración de calcio
que está controlada por la disolución de la fluorita en el equilibrio. Si se fijan, esto nos va a definir una solución 1, pero es lo mismo si nosotros escribimos los datos en este orden que si los escribimos en cualquier otro orden. O sea, mientras no estemos llevando a cabo reacciones, sino solamente definiendo soluciones, pues tenemos que la alimentación de los datos es flexible. Y bueno, luego esto que es súper interesante. Para simular, lo que Fricksi necesita son datos de entrada o entradas de datos. Y estos, lo más importante es que tienen que estar arreglados en bloques que están definidos por palabras clave denominadas keywords. ¿Qué tantas keywords tenemos? Bueno, tenemos varias, si no es que bastantitas, y hay aquellas que nos van a servir para alimentar entradas de datos, hay otras que nos van a servir para simular procesos físicos, hay algunas que nos van a servir para simular reacciones químicas, algunas otras para generar o modificar bases de datos y algunas otras que nos van a servir para obtener la salida de lo que nosotros estamos metiendo para calcular. Y bueno, cualquiera de estas que nosotros utilicemos para definir un bloquecito de datos, pues deberá de terminar con la palabra end. Entonces, ¿cuáles son las keywords que tenemos para entrar datos? Tenemos la palabra o la keyword solution, tenemos use, si queremos utilizar una solución que ya definimos previamente, y tenemos también la palabra save, si queremos grabar una solución que sufrió, digamos, un determinado proceso o reacción química y después la vamos a utilizar. Y bueno, hay algunas otras, pero estas son las básicas. Para simular procesos físicos, pues tenemos, por ejemplo, la palabra clave mix, que quiere decir mezcla, o la palabra transporte, que quiere decir que vamos a ir transportando de una unidad a otra lo que estemos simulando. Para simular reacciones químicas tenemos equilibrium phases, que esto se refiere básicamente a la palabra que vamos a utilizar cuando ponemos una fase que queremos que llegue al equilibrio. Tenemos gas phases, es lo mismo pero para gases en vez de fases sólidas. Tenemos la palabra solid solution, que va a ser para formar soluciones sólidas. La palabra reaction, A to B. La palabra exchange, para hacer reacciones de intercambio. Surface, para hacer reacciones superficiales. Y kinetics, para simular cinéticas. En cuanto a la base de datos, y esto es importante, nosotros tenemos que Fricksi puede utilizar distintas bases de datos. Mientras tengan el formato que Fricksi lee, de hecho podemos utilizar bases de datos de otros programas. Lo importante es, las bases de datos en Fricksi se componen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 9 bloques. Perdón, database no es un bloque, solo la palabra clave, de 8 bloques. Y estos son Solution Master Species, en donde vamos a definir las especies. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con calcio, pues aquí en este bloque de datos tendremos que definir la especie calcio. Si nosotros vamos a permitir o a tratar de simular, como ocurre en un agua, que el calcio reacciona en la solución o forma pares iónicos o se compleja o etcétera, etcétera, vamos a poner esas reacciones en Solution Species. Si hay determinadas fases sólidas que se puedan disolver o precipitar en las soluciones saturadas,
pues esas reacciones las vamos a definir acá. Si existe la posibilidad de reacciones de intercambio, por ejemplo, de calcio en una superficie de intercambio, esas reacciones las metemos aquí. Si en vez de intercambio hay absorción, entonces esas reacciones que modelan esos procesos de absorción van aquí. Y bueno, esto es para definir las especies, básicamente las superficies de absorción, y esta las superficies de intercambio, y aquí para meter los datos cinéticos. Entonces, las bases de datos van a estar básicamente, o van a comprender básicamente estas palabras clave, y ya veremos nosotros más adelante cómo podemos modificar una base de datos, ¿sí? Es importante que las identifiquen. Vamos a tener también que en algunas ocasiones, pues si nuestros archivos son grandes, y que será la mayoría de las ocasiones, pues es difícil estar trasculcando entre los datos para buscar las respuestas que nos interesan. Entonces se han diseñado diferentes palabras clave que nos ayudan a imprimir o a seleccionar datos, o a estamparlos en un archivo, o inclusive a graficarlos. Entonces también con el paso de los siguientes módulos y los siguientes ejercicios, nosotros vamos a ir haciendo uso de estas palabras clave para aprender a modelar distintos procesos. Y ya nada más para terminar esta diapositiva, les quiero recordar que entonces FreakC necesita de entrada de datos que estarán arreglados en bloques, y que los bloques comienzan con una palabra clave, digamos solution, y terminan con un end. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y bueno, una vez que nosotros tenemos claro esto, pues entonces vamos a tomar ventaja también de Notepad, que es básicamente se me fue la palabra, como un procesador de texto, que nos va a facilitar la vida para generar esos archivos de entrada, y que pues nos va a servir también para obtener los archivos de salida. Esta es una interfase básicamente que pues en mi opinión es suficientemente amigable, y que funciona con operadores que ya conocemos, como control O para abrir, control C para copiar, control V para pegar, control S para guardar, y control F6 para correr un archivo de entrada. Entonces, bueno, ya que sabemos todo esto, la siguiente pregunta es: ¿cómo genero un archivo de entrada? Y bueno, pues la respuesta es: primero instalo FreakC. Hasta esta presentación todo iba en la versión 3.2.0. Ya vimos en un video anterior que recorté la versión en la que va, pero ya va más arriba que esto, y verificamos si se instaló apropiadamente. Entonces, una vez que hagamos esto, estamos en condiciones para proceder ahora a hacer un cálculo de especiación. Y el primer ejercicio que yo les tenía aquí, bueno, en este curso, es precisamente el de cálculo de la especiación de agua de mar, en donde tenemos aquí resultados de un análisis de agua de mar para distintos parámetros, como son pH, que tiene un valor de 8.22 para este análisis, un PE con un valor de 8.451, una temperatura de 25 grados y una densidad de 1.023 kilogramos por litro. Y bueno, pues como ustedes saben, en un agua podemos nosotros medir tanto cationes como aniones y algunos otros elementos. Normalmente se mide sodio, magnesio, calcio, potasio y en algunas ocasiones amonio.
En aniones, pues por supuesto cloruros, sulfatos, la alcalinidad, que es importante de medir siempre, y nitratos, y algunos otros elementos que son de bastante interés en la mayoría de las ocasiones son hierro, manganeso, y en este caso por algún extraño motivo estaban interesados en uranio y en la sílica. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí la concentración en miligramos por kilogramo, seguramente la midieron miligramos por litro, pero a través del uso de la densidad pudieron calcular miligramos por kilogramo, y tenemos aquí los valores para cada uno de estos parámetros. Entonces, ¿qué es lo importante de saber en este momento? Lo importante es saber, bueno, cómo estos análisis que me puede entregar el laboratorio o que yo mido en un equipo, los puedo meter en FreakC. ¿Cuál es la notación de FreakC? Para pH nosotros tenemos que es pH, para PE, temperatura, temperature o un guión y una T, para densidad, density, que esto es básicamente lo que les mostré en un video anterior con la palabra clave solution, ¿recuerdan? Para sodio tenemos sodio, magnesio, calcio, Ca, potasio, K. El amonio pues es nitrógeno en un estado de oxidación -3, y así lo tenemos para todos los elementos. ¿Dónde podemos ver nosotros cuáles son estos? Pues bueno, en la base de datos, en Solution Master Species. Si las especies están definidas allí, entonces nosotros podemos introducir todos estos datos, y el símbolo con el que están dado de alta pues es el que nosotros utilizaremos para poder ingresar el dato de sodio, por ejemplo. Y bueno, una vez que nosotros tenemos esto, ya lo hicimos en el programa. Permítanme un segundito para ampliar la pantalla. De hecho, estoy pensando que nos vamos a quedar aquí, vamos a continuar con la presentación y luego nos cambiamos al archivo. Vamos a suponer que nosotros ya introdujimos estos datos a FreakC a través de un archivo de entrada, que inclusive pudimos abrirlo con control O. En este caso le podemos poner X1A para decir que es el ejemplo 1, el inciso A. Podemos guardarlo en FreakC con control S, y luego podemos correrlo con control F6. Este procedimiento yo se los recomiendo ampliamente, porque luego cuando estamos modelando solemos hacer cambios en los archivos de entrada y luego correr el archivo de entrada, pero si olvidamos guardar, lo que nos va a estar corriendo es lo que estaba grabado anteriormente. Entonces, por costumbre yo les recomiendo siempre correr estos dos juntos, control S y control F6, ¿sale? Y bueno, vamos a asumir que nosotros entonces ya tenemos el archivo de entrada, salvamos, corrimos, y ahora, ¿cómo se lee un archivo de salida? Un archivo de salida pues está organizado también en bloques, igual que los archivos de entrada, y esos bloques, igual que los archivos de entrada, están delimitados, bueno, por encabezados, en este caso por encabezados, no por palabras clave, porque aquí ya no operan, pero son las palabras clave también, ¿no? Y entonces, bueno, lo primerito que vamos a leer es el archivo de entrada. Vamos a saber también cuál fue el archivo de salida, vamos a saber la base de datos que se utilizó. Nos va a decir que leyó la base de datos y que leyó todos los bloques de la base de datos. Si ustedes recuerdan, estos eran los que estaban por allá en la tablita que les mostré hasta llegar al final, ¿sí? Y después va a comenzar a leer la entrada de los datos de la simulación 1 en este caso. Y dice, comienzo por el título, que era ejemplo 1, solución 1, agua de mar, tomada de esta referencia. Luego
nos va a mostrar estos bloques que son la composición de la solución, la descripción de la solución, los pares redox, la distribución de las especies y los índices de saturación. En este caso nosotros queremos estar seguros de que todo desde aquí hasta aquí corrió bien, pero como el ejercicio nos pide la distribución de especies en agua de mar, es aquí, en este bloque, en donde nosotros vamos a encontrar la respuesta. Entonces, bueno, hasta aquí les dejo este video. Espero que aporte al ejercicio que tienen que resolver de cálculo de especiación de agua de mar, de la actividad número 10, y me voy ahora a explicar con un poquito más de detalle el archivo de entrada. ¿Les parece? Nos vemos pronto.